va para hacer el proceso de que ya estamos en grabación. Y en este momento pues voy a iniciar el proceso de ya de la clase en sí. Voy a compartir pantalla para poder ya iniciar como corresponde el día de hoy. Bueno, dice bien pues, el EPS, al igual que cualquier tipo de trabajo que usted presente a nivel universitario, no es que sea difícil, no es que tampoco sea complicado. Lo que se requiere es más que todo tiempo, dedicación, paciencia, amor propiamente a ese tipo de trabajo. Literalmente, pues no es por asustarlos, pero es ser realista, ya creo que algunos ya lo entienden en ese aspecto. Tanto la tesis como el EPS no se hace de un día para otro, lleva un debido proceso. Mi tesis o mi EPS me puede llevar alrededor, y no los estoy asustando de ser realista, me puede llevar alrededor de un año, año y medio en realizarlo. Por los aspectos de preparación y algo que muchas personas se les olvida, la burocracia de su facultad o la burocracia de su unidad académica. Hay unidades académicas que son muy, muy burocráticas, como hay también universidades privadas, no voy a decir el nombre, pues, pero hay una universidad privada que es más burocrática que la San Carlos. Pues, literalmente lo que ellos quieren es que usted no se vaya, pues, en ese sentido. Le ofrecen algún tipo de continuación de estudios superiores para que usted siga en dicha universidad, pues, a través de una maestría. Y algunos ya saben de a qué universidad me estoy refiriendo, pues, en ese tipo. Pero en el caso tanto de la tesis como del EPS, me debe llevar más o menos un tiempo estimado de un año, año y medio, pues, en ese trabajo, en la elaboración. Hay muchas personas que cometen los siguientes errores, tanto a la hora de hacer tesis como EPS. Ya cerraron Pensum, pues qué bien, felicitaciones, excelente, ya cumplieron una de sus metas, y empiezan propiamente a la elaboración o a la presentación de su punto de EPS. Y dicen, ya estoy haciendo mi trabajo de campo, hasta ya estoy tabulando, dicen algunos. Ah, qué bien, excelente. Y viene uno y le hace las preguntas. Mira, ya comprobaste tu hipótesis de acción, ya hiciste tu marco institucional, ya hiciste tu sistematización, ya hiciste tu proceso de evaluación. No, yo no he hecho nada de eso, ni siquiera he presentado el punto de EPS. Entonces, ¿cómo puede estar haciendo tabulación de datos? Dice uno así. Ese quiero adelantar. Hombre, todo lleva un debido proceso, todo lleva un debido tiempo. Hay que ir paso por paso, precisamente. Y eso es lo que nosotros a través de este curso, y en este caso la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de mi nombre, que es Carlos Antonio Orantes Hernández, quiero ser esa persona que les dé ese último jalón, esa persona que les ayude a alcanzar esa meta que para ustedes puede ver todavía inalcanzable, pues en ese sentido. Es el último escalón, pero ustedes de alguna forma necesitan que alguien les motive, que alguien les ayude propiamente, porque ustedes se van a encontrar con muchos obstáculos, tanto en su facultad como con otras personas que de alguna forma le van a limitar. Por favor, sepárese de esas personas que le empiezan a decir, no hagas EPS, no hagas tesis, no sirve para nada, eso es muy complicado, eso es muy difícil. No, hombre, requiere tiempo, requiere dedicación y requiere que usted tenga el apoyo de alguien que les dé propiamente ese jalón, ese último aspecto. A raíz de la situación en que nos encontramos nosotros por el aspecto de la pandemia, pues la educación actualmente ha sufrido un cambio en lo que es la educación virtual. Nosotros, de alguna forma, pues no, hemos sentido ese cambio, tanto docentes como alumnos, pues eran impensable, ubiquémonos allá en el año 2019, 2018, era impensable que nosotros estuviéramos recibiendo una clase a través de una computadora, a través de una tablet o a través de un teléfono inteligente. Para nosotros eso era como ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Pero no lo crean, tanto la Universidad Rafael Andívar, la Universidad del Valle, la Universidad Galileo y la Universidad de San Carlos de Guatemala ya venían manejando educación virtual desde hace 10 años. Ya habían personas o ya existían personas que se habían graduado y habían recibido sus clases, así como lo estamos recibiendo nosotros en este momento. Según algunos creen que esto de la educación virtual es desde el 2020, cuando se suspendieron las clases en todos los niveles, pero no necesariamente, esto ya se venía trabajando hace 10 años. La diferencia era que, por ejemplo, el acceso a Internet hace 10 años,
pues era más limitado al que nosotros tenemos actualmente, pues en esa situación. La velocidad era más lenta, por decirlo de alguna manera. Y el acceso era a través de una computadora o a través de una tablet, o a veces había que ir a un café internet, por decirlo de alguna manera. Ahora usted puede estar ahorita en la comunidad de su sala, de su comedor, o en su cama, o no sé dónde está recibiendo usted la clase ahorita, pero ahí tiene usted esa comunidad. Algunos catedráticos han sentido ese cambio, porque según ellos, el uso ahora de la tecnología me tengo que hacer ahora más trabajo. Tengo que hacer algún tipo de presentación en PowerPoint, manejando eso por de alguna manera, en el cual tengo que hacer doble trabajo. Esa es la idea. O los estudiantes que están con aquello de que quieren regresar ya a clases presenciales, porque según ellos, eso ya dependerá de cada uno, no se está aprendiendo. Usted sabrá si está aprendiendo o no aprendiendo. Yo en ese aspecto no me puedo meter. Entonces, algo que usted debe tener en cuenta, que la tecnología ha llegado para quedarse. Las clases van a seguir siendo virtual. Muchas personas de ustedes o muchos de los alumnos que vienen detrás de ustedes van a continuar con ese tipo de educación, por aspectos de distancia, por aspectos de trabajo o por X o Y razón, pero las clases van a continuar siempre en forma virtual y en forma presencial. Es lo que se conoce como educación híbrida, pues en ese aspecto. La misma educación o la misma tecnología nos va a hacer ser un ser evolutivo. El ser humano o el hombre es un ser evolutivo que va cambiando según las circunstancias. Y aquí es el mismo aspecto que usted debe de aprender. Otra situación que debemos manejar muy en cuenta en esto, por favor, mucho en cuenta en esto, son los aspectos de normas éticas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando usted en algún momento tenga que subirme algún tipo de trabajo a la plataforma, por favor, o cuando usted lo tenga que presentar con la persona encargada de su facultad, por favor, trate de evitar el problema de la piratería intelectual, el robo de trabajo de otras personas. Hay muchas personas que dicen, yo me voy a robar un EPS de otra facultad, de otra universidad, y eso lo voy a presentar. Ustedes saben que cada facultad, cada unidad académica, tiene ya una plataforma que detecta propiamente ese aspecto de la piratería. En algunas, pues les piden el 5 o el 10%, pues en ese sentido. Pero algunos dicen, no, a mí no me lo van a detectar porque yo me voy a meter a la Universidad José Cecilio del Valle, a la Universidad Centroamericana, a la Universidad Bolivariana, a la Universidad, a la UNAM en México, y ahí voy a sacar trabajos y solo le voy a cambiar el título. Claro que sí los van a detectar. O algunos van a decir, yo voy a dar una tesis o un EPS en mandarín y después lo voy a traducir. Claro que les va a decir la base de dónde viene ese tipo de documento. Entonces, traten por favor de evitar esos aspectos de la piratería o aquellos aspectos de copiar, pegar, imprimir. Ya no estamos a nivel de básico, ya no estamos a nivel nivel medio propiamente para entregar ese tipo de trabajos. Sería ilógico e impensable que un estudiante que está haciendo su tesis o su EPS o cualquier tipo de trabajo académico esté utilizando monografías.com, elrincondelvago.com o Wikipedia para hacer sus trabajos. No, hombre, aquí tienen que dar ustedes un aporte, tienen que dar un nuevo conocimiento. Y algo que siempre les voy a estar diciendo todos los días cuando estemos recibiendo este curso. Ustedes son los expertos del problema, ustedes son los conocedores de la situación que ustedes quieren abordar. Van a tener una persona que les va a ayudar, un asesor, que van a estar trabajando en conjunto, en equipo, propiamente. Pero esa persona es conocedora de la temática, más no del problema. Usted es el conocedor del problema, por eso es que usted lo está escogiendo. Nadie le está imponiendo ese tipo de tema o nadie le está imponiendo ese problema. Usted debe de conocerlo alrededor más o menos de un 80, un 85, 90%. Es muy difícil que alguien conozca a profundidad un tema o un problema al 100%, porque igual los problemas sociales van cambiando, van evolucionando como un mismo ser humano. Y esto es parte de la responsabilidad profesional que usted va a tener más adelante como futuro profesional de la carrera que usted esté estudiando o en la cual usted se vaya a graduar. Entonces, manejando en esa base, pues el día de hoy vamos a aprender o vamos a ver los diferentes tipos de trabajos académicos que se utilizan para poder optar a un título académico en la universidad. Vamos a hablar de lo que es un ensayo, un informe, un artículo científico, una monografía, una tesina y una tesis. La otra semana ya vamos a iniciar propiamente a la elaboración del EPS. Ya vamos a ir viendo cada una de las secciones o cada uno de los apartados que según los instructivos de su facultad o de su unidad académica nos solicitan para la presentación de ese documento. Pero entonces necesitamos hablar de diferentes tipos de trabajos. Vamos a empezar con lo que es el ensayo. El ensayo propiamente es una interpretación o una explicación que usted va a dar sobre determinado tema. No importa de qué índole sea ese tema, político, social, económico, deportivo, amoroso, de lo que usted quiera hablar, pues en ese sentido.
El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala indica que toda persona tiene libertad de pensamiento, y eso es precisamente lo que cae en este caso el ensayo, donde usted da su aporte, donde usted da la interpretación de ciertos datos que usted ha escuchado, ha visto o ha leído propiamente a través de las noticias, utilizando un eslogan de una radio, cuando decimos la persona que no está informada está aislada, pues propiamente, y es aquí la situación. Usted escucha buenas o malas noticias, sesgadas o no esas noticias, eso es otra historia, pero de alguna forma usted se está de alguna forma enterando de las circunstancias que suceden. Esto se puede dar, por ejemplo, a través de una reunión familiar o una reunión en la universidad o donde usted sea, donde a usted le piden su punto de vista. Mira qué opina sobre la situación del conflicto que se está dando entre Nahualá e Iztahuacán en Sololá, o la situación del conflicto que hay por tierras en Tajumulco y no recuerdo cuál es el otro municipio de San Marcos, en el cual se está dando ese inconveniente. O mirar cuál es la situación de la vacunación en Guatemala por el aspecto del COVID, o la situación del conflicto entre Rusia y Ucrania, por decirlo de alguna manera. Pero hay diferentes problemas, pues. Entonces usted va a dar su punto de vista. La característica es que no tiene respaldo científico. Ojo a esto, por favor. No tiene ese tipo de respaldo científico, sino que simplemente usted da su punto de vista. Errado o no, eso es otra historia. Entonces, partiendo de esa base, entonces, a través de esa divulgación o a través de ese conocimiento, usted va a poder divagar o va a poder elubricar los aspectos críticos hacia cierta situación, hacia cierto punto de vista. Y aquí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, cuando estamos en una reunión familiar, ya sea nuestra mamá o nuestro papá o algún conocido, nos van a ver de la siguiente forma. Es que la nena ya cerró pensum o el nene ya cerró pensum en la licenciatura. Ya es abogado, ya es ingeniero, ya es arquitecto, ya es psicólogo. Entonces quisiéramos que él nos diera un punto de vista sobre determinada situación que se está dando. Mucho cuidado con eso. Aquí voy a utilizar una palabra que está muy de moda ahorita y ustedes la han escuchado. Ese tipo de mensajes que ustedes van a transmitir puede ser asintomático. ¿Qué significa? Que ustedes van a transmitir ese mensaje y no sabe quién lo va a recibir y quién lo va a aceptar. Y a veces, cuando nosotros damos un punto de vista, porque somos, entre comillas, profesionales o estamos a punto de ser profesionales universitarios, la gente no lo va a creer, pero no tenemos validez científica. Es por eso que caemos en la categoría de temas libres. Sencillamente damos nuestro punto de vista, damos algún tipo de lenguaje amistoso o sencillo en el cual expresamos ese punto que nosotros manejamos. Errado o no, eso es otra situación, pero mucha gente no lo cree, ya sea la familia o en el trabajo o hasta a veces en la iglesia. Estamos en un acto religioso, una misa o un servicio evangélico y previamente pues platicamos o a veces vamos en el bus sencillamente y nos ponemos a platicar con una persona o lo que nosotros estamos utilizando actualmente a través del uso de las redes sociales en el cual damos nuestro punto de vista o publicamos determinado post en Facebook, Twitter o Instagram o cualquier otra red social y pues algunas personas lo van a compartir, pero hay que tener mucho cuidado en ese tipo de información que estemos dando. Porque aquí puede caer aspectos de subjetividad. ¿Qué significa? Que dependiendo del estado de ánimo en que me encuentre, así voy a dar mi punto de vista. Haciendo una analogía, por ejemplo, hay un partido de fútbol o está la final de tal campeonato, está el equipo A con el equipo B, y ustedes en una misma sala o en un mismo lugar existen varios aficionados a esos equipos, unos que le van al A y otros que le van al equipo B, pues. Resulta que el equipo A ganó, usted está feliz, usted está contento, usted podrá decir, tenemos al mejor director técnico del mundo, los jugadores sudan la camisola, somos el mejor equipo del mundo, por decirlo. Pero usted lo está diciendo porque está feliz, está contento, porque ganó su equipo, da su punto de vista. Pero las personas que le van al otro equipo están tristes, están enojadas, están molestas y ellos podrán decir, ese técnico no sirve, esos jugadores no sudan la camisola, tal vez compraron al árbitro o ese partido está amañado, pues X o Y razón. Damos nuestro punto de vista basado en ese aspecto de subjetividad, en ese enojo o en esa tristeza. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer ese tipo de presentación o a ese tipo de datos que nosotros estamos manejando. También, de alguna forma, tenemos que manejar en base a esa libertad temática, pero siguiendo ciertos parámetros, siguiendo ciertas características que nos lo vaya a pedir determinada persona. Sobre esa base, pues existen diferentes tipos de géneros didácticos a la hora de hacer los tipos de ensayos. Por ejemplo, tenemos el famoso discurso. Es cuando nosotros estamos en una determinada situación y alguien nos pide que demos algunas palabras.
Imaginemos que estuviéramos en una clase presencial, el licenciado del curso llevó a un invitado o a una invitada propiamente, dio la clase y entonces él se acerca a nosotros. Y dice, miren, háganos un favor, de las palabras de agradecimiento. Entonces uno, como dicen en términos chapinos, ay, bueno, este me agarró en curva, pues, ¿y ahora qué digo? Pues en ese sentido. Entonces le va a decir al licenciado, mire, licenciado, permítame, voy a ir a la biblioteca a ver cómo dio hoy palabras de agradecimiento. No, sencillamente usted se para en ese momento y lo que le nace a usted o lo que usted piensa en ese momento es lo que usted va a decir. Esa es la forma de discurrir algún tipo de ideas. O, por ejemplo, usted se encuentra en un aspecto, en un entierro o en un velorio y un familiar se le acerca a usted y dice, mira vos que fuiste buen amigo de aquel, da las palabras de despedida, es que ninguno de la familia se siente bien para despedir a aquel, hacete el favor, pues. Entonces, está bien, pues lo voy a hacer solo porque era buena onda aquel, pues diciendo así. Entonces tampoco le va a decir a la persona, permíteme un momento, voy a ir a la biblioteca, voy a ir a ver cómo doy discursos de pésame o discursos de un entierro. Pues, no, sencillamente usted en ese momento toma la iniciativa y da ese tipo de discursos. Luego tenemos los artículos de prensa en las famosas secciones editoriales, en los cuales determinados medios de comunicación escrita o radiales permiten que usted de alguna forma pueda escribir o pueda expresar cierta queja o cierta situación que se está dando en su colonia. Por ejemplo, en nuestra colonia llevamos 2 semanas sin tener agua, o llevamos 4 semanas sin tener energía eléctrica, o se ha subido el pasaje, X, oye, hace algún tipo de queja. Según a usted le sirve como desahogo, propiamente, porque según usted, las autoridades van a leer esa sección o esa queja que usted tiene, propiamente, en ese aspecto. Pero aquí tiene la limitante de que el mismo medio de comunicación le va a dar, por ejemplo, 1 minuto o 30 segundos si es en forma radial, o si es en forma escrita, le van a decir que tiene que ser 200 palabras. Pero usted de alguna forma debe sintetizar esa queja, ese ensayo que usted está haciendo. Luego tenemos los géneros renacentistas o humanísticos. ¿Se recuerdan ustedes a nivel medio o a nivel en los primeros semestres de la universidad cuando nos ponían a leer aquellas obras? El señor presidente, la Ilíada, la Odisea, los diálogos de Platón, o en algún momento lo vimos las tradiciones o costumbres de Guatemala. No tenemos forma verídica o forma científica de comprobar que eso haya sido cierto, pues. En algún momento nosotros estamos leyendo la Odisea o la Ilíada, pues sabemos que hay un personaje, Ulises, que hizo un viaje porque se peleó con tal dios en ese sentido y que lo mandó a hacer unas visitas a determinados lugares y que llegó en un momento en el cual a una mujer hermosa la capturaron y se la llevaron a cierta ciudad y que ocasionó una guerra propiamente y que para vencer a esa ciudad había que crear un caballo, el caballo de Troya, por decirlo de alguna manera, para poder vencer. Esas son, de alguna forma, historias que nos han, en este caso, recopiladas por un personaje que fue Platón y que nosotros le hemos leído. O cuando nosotros leemos las costumbres o tradiciones, leemos la ciguanaba, la llorona, el cadejo o cualquier personaje, pues no tenemos forma científica de comprobar que eso sea cierto o no. Sencillamente lo leemos por aspectos de cultura. Y en algún momento, cuando nos piden algún tipo de opinión, pues damos ese punto de vista de nosotros. Desde el punto de vista religioso, los ensayos caen en lo que se conocen como las epístolas. Las epístolas eran cartas en que los apóstoles mandaban sobre cierto mensaje que Dios o Jesucristo les había transmitido para hacerlo a los seguidores. Yo soy San Pedro o soy San Pablo, me encuentro en Jerusalén y quiero mandarles un mensaje a los seguidores de Cristo que están en Turquía o que se encuentran en Roma. En aquellos tiempos, pues, ese tipo de mensaje tardaba en llegar. Hoy lo puedo hacer y puede llegar a Roma o a Turquía dentro de 3, 4, 5 o 6 meses. Y había una persona que ya iba a leer y que era la carta que enviaba a San Pedro o San Pablo referente a ciertos aspectos. Pero era 6 meses posterior a lo que él había escrito. Actualmente, pues esa situación ha cambiado. Usted ahora puede publicar algo en cualquier red social y a los 2, 3 segundos eso ya se volvió viral, pues dependiendo del tipo de mensaje que usted haya transmitido o retransmitido. Luego tenemos el aspecto de las misceláneas. Las misceláneas son aquellos aspectos o aquellos personajes, usted conoce algunas personas que empiezan a abordar sobre determinado tema y en 3, 4 o 5 minutos resultan hablando de 20 temas. O sea, son aquellas que empezaron hablando sobre la vacunación en Guatemala, luego hablaron de Sololá, luego de San Marcos, luego resultaron hablando del Mundial de Fútbol, luego del conflicto entre Rusia y Ucrania, luego regresaron nuevamente a los aspectos de el uso o no de las mascarillas. Es decir, hicieron una serie de mezcla, un remix de diferentes temas en 5 o 10 minutos propiamente. ¿Cómo se estructura el ensayo? El ensayo se estructura de la siguiente forma. Lleva una pequeña introducción, unas 3, 4 líneas propiamente, donde usted va preparando a las personas que van a escuchar o a las personas que van a leer su material de lo que usted está abordando o de lo que usted va a abordar.
el desarrollo propiamente, o sea, este se va de corrido. Aquí no hablamos de secciones ni hablamos de capítulos. Sencillamente es la discursión de cierto tema. Porque puede venir un licenciado en la universidad y decirle, mire, saquen una hoja, saquen 2 hojas de su cuaderno y pongan el tema la discriminación en Guatemala. Y quiero que me den su punto de vista, quiero que ustedes me den un ensayo propiamente de qué opinan ustedes sobre eso que se da en Guatemala. Entonces, no necesita hacer ni apartados, ni secciones, ni capítulos. Y al finalizar, pues tiene una conclusión, su punto de vista, a favor o en contra de determinada situación. Ojo en este sentido, por favor. Yo estoy hablando de la palabra ensayo. No utilicé ensayo académico o ensayo científico, que eso es distinto. Un ensayo académico o un ensayo científico es el que usted va a hacer más adelante con su EPS, pero eso es más adelante, pero eso lleva a otro tipo de procedimientos. Aquí estoy hablando de ensayo nada más, el punto de vista que usted conoce sobre determinada temática. Luego tenemos, continuando, lo que es el informe. El informe propiamente es la presentación en el cual usted va a informar sobre determinada situación en determinado momento y en determinado tiempo. Por lógica, el informe es escrito. Entonces, aquí me requiere ya mayor tiempo de preparación. Y aquí sí ya tengo que manejar algo distinto. Búsqueda de material bibliográfico para la presentación de ese documento, porque tengo más tiempo. El ensayo me lo pudieron pedir en 5 o en 10 minutos. Aquí me lo pueden estar pidiendo a 1 mes o a 2 meses o hasta en 1 año, pues propiamente. Es lo que usted en algún momento va a presentar cuando tenga que hacer algún tipo de informe circunstanciado o algún tipo de informe a su asesor o al encargado de metodología de cómo va su proceso de evaluación o lo que usted va a hacer al finalizar su trabajo, el famoso informe final, o lo que usted va a estar llevando en el trabajo propiamente de su EPS con el famoso cuaderno o libro de bitácoras, por decirlo de alguna manera, donde va a estar entregando informes semanales o quincenales, dependiendo de cómo su asesor se lo pida, de todas las actividades que usted va a ejecutar. ¿Cuáles son las partes que va a llevar este informe? Este informe va a llevar una portada, aquí es distinto al ensayo, pues, donde vamos a poner los datos de la persona que es el responsable de ese documento. Ya lleva un índice. Ese índice usted lo puede manejar ya sea en forma numérica, alfanumérica, por temática o por autor, o como usted quiera manejarlo. Eso ya es decisión de usted propiamente. Donde va a indicar las partes y en qué parte está numerada o en qué parte de la sección, ojo, estoy hablando de secciones, se encuentra ese material. Luego lleva una introducción, una pequeña reseña o una información de todo el contenido del trabajo. Luego ya en sí, el cuerpo, es donde está toda la información principal de esas secciones o de ese contenido de lo que usted está trabajando. Ya lleva la conclusión o conclusiones donde usted va a presentar los resultados más importantes, los resultados que usted obtuvo a lo largo de ese tiempo que tuvo para el desarrollo de ese trabajo. Y pues lo más importante, lleva bibliografía. Esa bibliografía usted la va a ordenar ya sea en forma numérica o en forma alfabética, por apellidos y por nombres en ese sentido. Y usted va a ir colocando todo el material de apoyo que usted necesitó para hacer ese informe. Existen diferentes tipos de informes para presentárselo a alguna persona que nos lo esté solicitando. Tenemos los informes científicos. Son aquellos en el cual vamos a utilizar ya un lenguaje propio, un lenguaje riguroso, porque se lo vamos a presentar a un grupo de personas que son conocedores de la temática y conocedores del problema en ese sentido, y en el cual ellos nos van a evaluar a través de un grupo de sínodos o un grupo de examinadores, que es lo que usted va a tener al finalizar su EPS con la defensa del examen público, pues en ese sentido, en el cual ellos le van a hacer una serie de interrogantes sobre todo lo que usted ha trabajado, pero usted va a hablar como profesional, como abogado, como ingeniero, como arquitecto, como profesorado o a la carrera que usted pertenece, pues en ese sentido. Luego tenemos los informes técnicos. Son aquellos en el cual usted se lo va a dirigir siempre a un determinado público, pero de alguna forma ese público no necesita ser tan especializado en conocedores de esa temática. Sencillamente usted va a manejar un lenguaje técnico, pero en el cual usted va a tratar de explicarle a cualquier persona que lea su trabajo para que entienda qué es lo que usted hizo o qué es lo que usted está haciendo. Tenemos los informes de divulgación. Eso se maneja mucho en el sector privado o en el sector público, en las empresas. Por ejemplo, en el sector público, según la ley de acceso a la información pública, toda institución anualmente debe de entregar un informe de en qué se ha gastado su presupuesto, qué personas trabajan ahí, cuáles son los cargos, bajo qué renglones están esas personas. Entonces viene es un jefe y le puede decir, mire, hágame un favor, haga el informe anual para la ley de acceso a la información. Entonces, usted sabe que cualquier persona lo va a leer,
Puede ser que haya una persona de sexto primaria, una persona a nivel medio, una persona que sea universitaria, alguien que ya se graduó, una maestría o un doctorado o un postdoctorado. Pero usted no lo sabe, sencillamente usted va a hacer un tipo de informe para todo tipo de público. Y los mixtos, que son aquellos en el cual usted va a transmitir utilizando diferentes tipos de vocabulario sin saber a quién va dirigido propiamente ese mensaje. Sobre esa característica tenemos que distinguir según la extensión del informe que nos pidan. Hay informes breves que están alrededor de 5 a 15 páginas, donde la persona que nos está solicitando dicha información nos va a indicar de cuánto necesita ese contenido. Y están los informes extensos, que son aquellos que también la misma persona nos va a pedir o nos va a dar ciertos parámetros de cómo debemos de presentar. Es lo que usted en algún momento va a hacer con su EPS, la presentación del informe final de EPS. Ese informe extenso puede ser alrededor de 75, 100, 150 páginas, dependiendo cuánto usted se ha extendido o cuánta información usted proporcione. Pues. Y eso usted lo va a obtener a través del famoso instructivo para presentaciones de trabajos finales de su facultad o de su unidad académica. Por las características en base a la extensión, los informes se pueden dividir de la siguiente forma. Hay informes expositivos, donde usted va a presentar determinado tema o determinada problemática, pero siguiendo instrucciones de la persona que se lo ha solicitado. En este caso, su jefe, su asesor o el encargado de metodología le van a decir que debe seguir tales parámetros, debe seguir tales instrucciones, tales márgenes, tal interlineado, tal tipo de fuente, tal forma de redacción. Ahí propiamente le están pidiendo cómo vaya a hacer ese tipo de informe que usted vaya a presentar. Están los informes analíticos. Son aquellos en el cual tengo el objetivo propiamente es de justificar cierta acción o toma de decisión que tomé en determinado lugar. Digamos, yo soy el jefe o soy el gerente de un supermercado. En este momento tengo en stock alrededor de 20 cajas de manzanas. Hace 3 meses esas cajas de manzanas las podía vender a 100 quetzales y la gente las compraba por las fiestas de fin de año. Pero esa misma manzana ahorita pues, no las puedo vender a 100 quetzales, esa caja, porque la gente no me las compra. Entonces yo tomo la decisión de bajar los precios. Digo yo, prefiero mejor venderlo a costo para no tener pérdidas. Pues, entonces la voy a vender a 20 quetzales, por decirlo de alguna manera. Entonces, ya sea el gerente de contabilidad o el gerente personal o el dueño de la empresa me va a decir, mire, quiero que me entregue un informe porque usted bajó los precios. Y usted ahí explica las razones, motivos o circunstancias que le llevó a tomar esa decisión. Le está informando a las personas por qué tomó esa decisión. En algún momento usted también dentro de su EPS va a poder tener ese tipo de informe, perdón. Cuando su asesor le diga, mire, necesito que me entregue un informe analítico de cómo le fue con el proceso de trabajo de campo, cómo le fue con la hipótesis de acción o cómo le fue con su diagnóstico. Entonces, ahí de alguna forma se va a presentar a través de esa instancia. Tenemos los informes persuasivos, que son aquellos en los cuales usted trata de convencer a una persona o un grupo de oyentes sobre determinada información que usted va a presentar. Digamos, está usted en una empresa, viene el gerente o viene el dueño y le dice, mire, necesitamos que me haga un informe del estado de ventas o un informe circunstanciado de la contratación de personal, porque vamos a hacer una alianza estratégica con la competencia, vamos a unirnos con otra empresa para hacer ese tipo de formación de un nuevo capital o de una nueva empresa, pero ellos quieren ver el estado financiero. Entonces, por favor, preséntenos un informe, tiene 15 días para hacerlo y se lo va a presentar al grupo de accionistas de la otra empresa. Entonces, lo que se trata es de vender y de persuadir para que ellos vean la factibilidad y vean la limpieza de nuestra contabilidad o de nuestra empresa para que ellos puedan tomar la decisión de invertir. Eso sería el informe persuasivo. Vamos con el siguiente, el artículo científico. Esto es lo que en algunas universidades privadas nos piden o nos solicitan en vez de la tesis o del EPS, pues propiamente. El artículo científico, en términos anglosajones, se conoce como el paper. Es donde vamos a presentar nosotros un documento claro, preciso y breve. Porque aquí tenemos una característica, que este documento va a salir publicado en una revista, ya sea la revista de nuestra facultad o la revista de la universidad. En este caso tenemos la limitante del número de páginas. Los artículos científicos andan alrededor de 25 a 40 páginas. Pues, tampoco hablamos de capítulos, no hablamos de esas, porque tenemos esa limitante del espacio en esa situación. Aquí nosotros previamente, ojo en esto, a partir de
todos los trabajos que vamos a ver a continuación, necesitamos elaborar un anteproyecto o protocolo o diseño. No sé cómo le queramos poner nosotros. Anteproyecto de tesis, protocolo de tesis, diseño de tesis, anteproyecto de EPS, protocolo de EPS o plan de investigación de EPS o de artículo científico o de monografía o cualquier tipo de trabajo académico que nosotros vayamos a presentar. Ese plan ese aspecto que estamos manejando nos va a servir como de guía o de preparación para el tipo de trabajo que nosotros vamos a presentar en ese informe final. Existen dos modalidades para la presentación de los artículos científicos. Está el artículo formal, en el cual tenemos una serie de pasos, una serie de instrucciones que nos están pidiendo, en este caso, nuestras autoridades de la universidad. Tamaño de la fuente, el interlineado, los márgenes, el aspecto de redacción, el aspecto de los estilos de referencia, el aspecto de citación de las fuentes, ya sea fuentes primarias, secundarias o fuentes terciarias en ese sentido. Y tenemos la nota investigativa. Esto es muy poco manejado aquí en Guatemala. Esto se maneja mucho en el área de ciencias de la comunicación, en el cual estamos presentando un documento o estamos presentando a descripción, buscando orígenes y antecedentes de cierta noticia. En Guatemala existen dos medios de comunicación, uno que es escrito y uno que es visual, que nos hacen ese tipo de nota investigativa, en el cual interiorizan o pormenorizan a mayor detalle cierta noticia, pues en ese sentido. Uno de ellos es el medio de comunicación escrita que se llama el periódico, en el cual a través de diferentes secciones o a través de notas investigativas interiorizan determinada situación. Pero eso es muy subjetivo, porque puede suceder lo siguiente, ya sea el editorialista o el grupo de periodistas o los dueños del medio de comunicación, si están de alguna forma bien con el funcionario público, pues hablarán bien de ese funcionario público. Pero si de algún momento están enojados o tienen algún tipo de diferencias con ese funcionario, pues hablarán mal. Entonces, eso es un aspecto muy subjetivo en el aspecto de la nota investigativa. Y el otro medio de comunicación visual que maneja ese tipo de información es Canal 3 a través de su programa Expedientes, en el cual ellos hacen una interiorización o profundizan más una noticia, el aspecto de las caravanas, el aspecto de las situaciones que se dan dentro de los centros de prevención o en los centros de detención, Pavón o Fraijanes o el centro preventivo, cualquier otro tema, pues, de alguna situación. Pero ellos van interiorizando a mayor profundidad esa situación que se va presentando. Y nosotros vamos tomando un punto de partida. ¿Cuáles son las partes o las secciones? Dice, seguimos hablando de secciones en el artículo científico. La primera sección es el título. Ojo, por favor, en esto. Ojo en esto. Tanto para el artículo científico, para la monografía, para el EPS o para la tesis, ojo, el título es lo último que se hace. Hasta que ya tengo todo el trabajo, le voy a poder poner un título. Hay algunos asesores que lo primero que le dicen es, póngale título al EPS, póngale título a la tesis. No, hombre, eso es lo último. Podré tener en mente títulos tentativos, ojo, títulos tentativos, y eso podrán ir cambiando o podrán ir evolucionando con mi mismo proceso de investigación. Pero aquí el asesor que me dice, quiero que ya le ponga el título y así va a ser el definitivo, ahí ya estamos teniendo un problema con ese tipo de asesor. Entonces, ese título tiene que tener una característica, no más de 15 palabras y tampoco buscar muchas palabras rembombantes o palabras muy tecnológicas, porque recuerden que todavía estamos de que las personas se entusiasmen con el trabajo, en este caso con la lectura del título o artículo científico. Segunda sección, el resumen o abstract. El resumen o el abstract es propiamente donde vamos a presentar cierta información de todo lo que nosotros trabajamos. Ojo en esto. Tanto para el artículo científico como para el EPS o la tesis, el abstract tiene que ser hablado en tiempo pasado, porque ya hicimos ese trabajo propiamente. Ya hicimos ese tipo de investigación y ahora estamos presentando un resumen, no más de 250 palabras, en el cual estamos expresando qué fue lo que nosotros trabajamos en ese sentido, qué fue lo que nosotros elaboramos propiamente en nuestra investigación. El último párrafo del abstract sí tiene que ser a tiempo futuro y vamos a dejarlo a través de una pregunta, a través de una interrogante, que vamos a tratar de causar algún tipo de interés para que las personas sigan causando o sigan leyendo nuestro trabajo, ya sea de tesis o de EPS o de artículo científico que estamos presentando. Entonces, vamos a causar un impacto a través de una pregunta. La tercera sección es la introducción. En la introducción la vamos a iniciar con esa pregunta que tenemos o que planteamos en el abstract o en el resumen, la vamos a volver a colocar aquí propiamente para tratar de causar algún tipo de interés.
Esto en el EPS o en la tesis se conoce como el planteamiento del problema, en ese sentido. Es aquí donde nosotros vamos a presentar a través de un interrogante, causar algún tipo de interés. Y en esa misma introducción, pues nosotros vamos a causar de alguna forma impacto de presentación de todo lo que abarca o todo lo que incluye nuestro trabajo de investigación. La cuarta sección es el material y métodos. Esto en la tesis vendría siendo el marco metodológico. En el EPS esto vendría siendo la sistematización, propiamente. Este sería ese apartado. Aquí nosotros en el artículo científico vamos a iniciar respondiendo a la pregunta que hicimos en la introducción o que hicimos en el resumen. Esta respuesta es la famosa hipótesis. En el EPS se conoce como hipótesis-acción. En la tesis es sencillamente hipótesis, donde estamos explicando si nosotros comprobamos, rechazamos, afirmamos o negamos cierta situación que se presentó en el problema. Y es aquí donde viene un famoso mito, tanto para tesis como para EPS, que a puro tubo tengo que ponerle una hipótesis. No necesariamente. Usted puede trabajar sobre la base de una teoría. Usted puede proponer un nuevo conocimiento. Algunas personas, algunos asesores no aceptan eso, porque dice, ¿cómo es posible que un estudiante que ni siquiera se ha graduado de licenciatura se le ocurra presentar una teoría? Claro que sí, usted está en su derecho, usted es el especialista, usted es el conocedor de esa situación que se está abordando. Por eso que usted escogió ese problema. Entonces usted puede hacer ese apartado. En el artículo científico también usted va a describir el diseño, va a describir también el tipo de técnicas e instrumentos que utilizó. Si utilizó algún tipo de muestra, algún tipo de población, si esa muestra fue aleatoria o no aleatoria, si utilizó un tipo de estratificación mixta o no mixta, si utilizó algún tipo de cuestionario, algún tipo de test, algún tipo de focus group o no sé qué tipo de técnicas haya manejado. Es aquí donde en esta sección usted va a explicar propiamente esa organización que usted tuvo. Luego tenemos la sección número 5, lo que se conoce como los resultados. En la tesis, esto vendría siendo el capítulo de presentación e interpretación de datos o de resultados. En el EPS esto vendría siendo la evaluación, donde nosotros vamos a presentar todos los datos que obtuvimos a lo largo de nuestro trabajo de investigación. Aquí nosotros los podemos presentar de dos formas, en forma escrita o en forma audiovisual o en forma auditiva. No significa que en el EPS voy a poner yo un video, pues no se trata. Se trata de poner algún tipo de instructivo, algún tipo de guión que utilicé para hacer mis tipos de técnicas o mi trabajo de campo. Pues, ojo en esto que les sirva de experiencia o que les sirva de tips a ustedes. Por favor, cuando estén haciendo su trabajo de campo, cuando estén haciendo propiamente ese plan de acción, o cuando estén haciendo su voluntariado, que es otro aspecto del EPS, o cuando se estén haciendo ya propiamente la evaluación, por favor, tómenle fotografía o video a todo lo que usted esté haciendo, porque eso le va a servir de respaldo de que realmente usted hizo ese trabajo. Porque pueden haber algunos asesores que tengan dudas de que usted realmente lo esté haciendo. Y esas son pruebas a descargo a favor suyo de que realmente lo ejecutó. Pero hay que tener mucho cuidado con el tipo de imágenes o el tipo de videos que yo vaya a tomar. Por ejemplo, si yo me encuentro trabajando en el INACIF, en la zona 3, la morgue, pues, para que lo conozcamos nosotros de alguna forma, y estoy haciendo mi EPS ahí, en ese sentido, pues tengo que pedirle autorización. O estoy en un centro médico, o estoy en una clínica, estoy con el doctor o estoy con el psicólogo, pues tengo que pedirle permiso a él propiamente para que me permita grabar, como también tengo que pedirle permiso al paciente en este sentido. O en el, digamos, en este caso, a través del doctor me va a decir que él es un practicante o es un EPSista y que está haciendo su trabajo académico y que necesita documentarlo. Entonces esta persona pues podrá decir no hay problema, o esta persona va a decir no permito que me grabe. Hay que respetar el derecho a la privacidad de las personas. Pero en el caso, por ejemplo, que abordábamos de la INACIF o de la morgue, usted en algún momento pues, está tomando algún tipo de fotografías, imágenes, pero hay que saber también qué momento. Y imagínese esta situación, llega una niña, llega un joven, un hombre, una mujer, una persona de tercera edad que fue violada, pues en ese sentido. Entonces va a haber un perito que se va a encargar de hacer el proceso de verificación de la violación. Usted no va a ir con una cámara de video y a tomar propiamente el video en ese proceso. Hay momentos adecuados en los cuales se toma, pues en ese sentido. Entonces en ese momento usted dice, aquí no puedo tomar eso, sencillamente me tengo que retirar, pues en ese aspecto, porque hay que manejar la privacidad de esa situación. En el caso, por ejemplo, de los hombres, ojo en esto, cuando estemos trabajando con niños o con niñas hay que tener mucho cuidado a la hora de tomar fotografías, porque puede ser que algunas personas malinterpreten eso. Si yo soy un hombre y estoy tomando fotografías a un determinado grupo de niñas, me pueden acusar de roba niñas o de alguna forma como de un depravado sexual. Nada que ver, pero
hay situaciones que se dan, las malas interpretaciones, porque hay personas que de alguna forma no comprenden qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en esas situaciones que usted vaya a elaborar. Luego tenemos la sección número 6, lo que se conoce como la discusión. La mayoría de personas aquí, o la mayoría cuando presentan el artículo científico, es donde van a dejar un aporte, un nuevo conocimiento, una nueva propuesta para que futuras personas que continúen posterior y a usted continúen con ese mismo tema o con ese mismo problema. Es lo que usted en algún momento va a dejar en su trabajo de EPS, con sus conclusiones y recomendaciones. También usted en algún momento va a explicarle a futuras generaciones cómo fue su tipo de trabajo, qué obstáculos, qué factores a favor o en contra tuvo usted para la realización de su PS. Y eso usted lo hace a través de ese proceso de tabulación o interpretación de datos, en el sentido, con las conclusiones y recomendaciones. Luego tenemos el siguiente trabajo, la monografía. Esto ya es parte en sí del EPS. La monografía es un documento expositivo o explicativo en el cual voy a detallar cierta información de cierto lugar o de cierta institución o de cierto grupo de personas con los cuales estoy trabajando o a los cuales estoy aplicando cierta investigación. Aquí puedo manejar una observación participativa o una participación no directa, en ese sentido, en base a la información. Más adelante, cuando ya veamos el marco teórico, hay un apartado que tenemos que hacer una descripción propiamente del lugar o el grupo de personas, donde lo describimos, porque se trata de informar a las personas, a los lectores, propiamente, que conozcan en dónde estoy y con quiénes voy a trabajar. Yo los conozco, porque para eso he hecho visitas pruebas, he hecho pruebas pilotos. Ojo en esto, por favor. Para hacer el EPS tengo que hacer pruebas pilotos. Tengo que ir a conocer la comunidad, tengo que conocer la institución donde voy a estar trabajando. No solo voy a llegar a la primera, o ya me probaron mi EPS y mañana ya me voy a presentar al lugar. No, debo de presentarme hasta con las autoridades locales, con los sacerdotes, con el pastor, con los caciques, hasta con cualquier líder, bueno o malo que exista en la comunidad, pero debo de describirlos, pues en ese sentido, para que las personas conozcan con quién estoy trabajando y en dónde estoy trabajando. Las características de la monografía es que ya voy a incluir ya cierta información bibliográfica o puede ser a utilizar algún tipo de estilos de referencia, las famosas normas APA, los estilos de Vancouver, las de Chicago, o cualquier otro, Harvard o los pies de página tradicionales. Ahí propiamente mi asesor o mi encargado de EPS me va a indicar cuál va a ser ese estilo de referencia que nosotros vayamos a manejar dentro de nuestro trabajo. La extensión de la monografía puede ser alrededor más o menos de unas 75 a 100 páginas que va a llevar nuestro documento, pues en ese sentido. ¿Qué aspectos o qué partes lleva la monografía? Lleva la primera, aquí sí hablamos ya de capítulos. En esa primera sección, en ese primer apartado, vamos a hablar de portada. Aquí donde nosotros vamos a detallar la información personal de nosotros, la información de nuestro asesor y también si en algún momento, ojo en esto, hemos trabajado en equipo. Hay facultades que sí permiten que los EPS o las tesis se trabajen en equipo, pero usted sabe que es muy delicado trabajar EPS o tesis en grupo, porque en todo grupo hay personas que trabajan bien y hay personas que no hacen nada, pues propiamente usted lo ha sufrido a lo largo de toda su vida académica, a nivel primaria, básico, diversificado o en la misma universidad. Pues. Vamos a manejar tal situación. Por ejemplo, en su facultad le permiten hacer el EPS en grupo. Por ejemplo, Ciencias Económicas permite esa facilidad, entre comillas, pues. El grupo es de 5 personas. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de ese grupo, es un grupo colegiado, porque tienen esa autorización a poder tomar decisiones, sucede lo siguiente. 3 trabajan muy bien, trabajan excelente. Hay una cuarta persona que hay que estar jalándola, como decimos así en términos chapines. Pero usted dice, yo a estas alturas, para estar jalando a alguien, como que no, pues. Pero trabaja, pues literalmente hay que jalarlo, pero trabaja. Y hay un quinto elemento que no hace nada, sencillamente no hace nada. Y él más bien nos está repercutiendo en el atraso de sus trabajos, pues, en ciertos aspectos que usted necesita presentar. Entonces vienen y ustedes como grupo colegiado se acercan a esa persona y le explican de que están teniendo tales problemas por su irresponsabilidad. Entonces esta persona puede tomar 3 acciones. La primera acción que podrá decir es, miren muchachos, yo entiendo, comprendo que le estoy haciendo un daño al grupo. Creo que por mi irresponsabilidad, por mis acciones, los estoy atrasando a ustedes. Y para mejorar y para que ustedes puedan graduarse, porque yo no merezco graduarme, pues sencillamente me retiro del grupo. Esa sería una buena persona, pues.
La otra acción que podría tomar esa misma persona sería, a la muchacha, no sean malos, me quieren sacar del grupo, no sean pura lata. Pues. Ahora resulta que los malos son ustedes, pues, porque ustedes solo le estaban pidiendo a esa persona que trabajara, pero como no hace nada, ahora los malos son ustedes por exigirle a él que trabajara. Pues. Ojo en ese detalle. O puede tomar esta tercera decisión. Miren, muchachos, yo entiendo, comprendo que yo los estoy atrasando, que yo en algún momento estoy causando algún tipo de daño al trabajo, pero miren, no me saquen del grupo. Yo sé que nuestro EPS o nuestra tesis nos va a costar 15,000 quetzales. Miren, pues, yo les propongo lo siguiente. Yo doy los 15,000 quetzales, doy los 20,000 quetzales, pero no me saquen del grupo. Entonces vienen ustedes y ahora dicen, ¿qué hacemos ahora? Quiere pagar todo, pues, o lo sacamos o lo dejamos, o sea, ya va a ser decisión ya de ustedes, pues, ustedes van a poder evaluar si nos conviene quedarnos con ese elemento. Él va a pagar todo, pues, bueno, pues dice uno, pues, él quiere pagar, pues que lo pague, pues aquí tenemos ya nuestro EPS. Ojo en esos detalles, hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Luego viene el aspecto de la dedicatoria. La dedicatoria es donde nosotros vamos como la misma palabra dice, dedicarle el trabajo a aquellas personas con las cuales nosotros nos identificamos o que forman parte muy importante de nuestra vida. Por ejemplo, dedicárselo a Dios, si usted fuera creyente de Dios, dedicárselo a su mamá, a su papá, a sus parientes, a sus hijos, a sus hermanos, o no sé a qué persona le usted quiera agradecerle, pues propiamente formar parte de su vida y que si no es por él o ellos, propiamente usted no estaría en ese mismo nivel que está hoy o en ese aspecto que está ahorita. Pues. Luego viene la sección de agradecimientos. Es en donde cual usted le va a agradecer a una persona o una institución haberle ayudado a la elaboración de su EPS o de su tesis. Ojo en esto, por favor. Ojo en esto. No tiene nada de malo que alguien me patrocine mi tesis o mi EPS. No tiene nada de malo. Esa persona puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, puede ser mi tío, un amigo, pues puede ser el casero, el amante o alguien, pero alguien me dio el dinero para hacer propiamente el EPS, entonces tengo que agradecérselo, pues en ese sentido. Eso no tiene nada de malo, pues ser agradecido con las personas. Como también hay instituciones que de alguna forma apoyan al EPSista o apoyan al tesista para que logren graduarse. Hay empresas privadas o públicas que dan cierto porcentaje, el 25, el 50 o el 100% del presupuesto que el estudiante necesita para su EPS o tesis. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Es que le tienen que aprobar su anteproyecto o protocolo en su facultad o en su área académica, llevarlo al departamento de contabilidad o llevarlo con el encargado del personal o llevarlo con los dueños, presentárselo y darle esa propuesta. Miren, yo estoy haciendo mi tesis o mi EPS, mi presupuesto es de 20,000 quetzales. Por poner una cantidad, estoy siendo exagerado, por poner una cantidad, pues. ¿Entendido? Entonces tengo 20,000 quetzales. Entonces ellos como grupo o él como decisión podrá decir, miren, a nosotros nos interesa que usted se gradúe, pues, y le vamos a dar el 25 o el 50 o le vamos a dar el 100%. Ojo, no le están regalando dinero, ojo en ese sentido. Sencillamente le están dando un aporte, el 25 o el 100%. Pero usted debe entregar un informe, ¿se recuerdan los informes que hablamos anteriormente? Un informe circunstanciado de los gastos que usted está incurriendo. Facturas, vales, cualquier tipo de información contable, porque eso está presupuestado dentro de la empresa, ya sea pública o privada. Y aunque haya sido su mamá, su papá o cualquier persona que le haya dado el dinero para hacer su EP o tesis, también usted debe entregarle un informe. Se puede dar la situación. Mira, hijita, mira, hijito, yo hace un año te di 10,000 quetzales para tu EPS, pues. ¿Y qué pasó? Ya no veo graduación, pues. ¿Qué sucedió? Más veo que te compraste un carro, o más veo que te compraste una nueva computadora, que te compraste un apartamento. Yo no te di para eso el dinero, yo te di para tu graduación, pues. Entonces, recuérdense, no es dinero de ustedes, es dinero de otra persona. Y aunque fuera dinero de ustedes deben de llevar siempre un aspecto contable, pues. Y eso va dentro de la evaluación, en uno de los capítulos finales de su EPS. Luego tenemos las epígrafes. Las epígrafes son ciertas frases o ciertos párrafos o ciertas secciones alusivas que voy a colocar al inicio de cada capítulo o para que la gente que vaya a leer el mismo material entienda de qué va a abordar ese apartado o ese capítulo. Pues luego ya lleva la introducción, donde voy a hacer una vista panorámica, una información más detallada de todo lo que trabajé, de todo lo que yo voy a presentar a lo largo de mi trabajo de investigación. Aquí, en este caso, puede ser unas 3, 4 páginas. Recuerden que en los anteriores la introducción era corta por el espacio o por las circunstancias que me pedían, pero aquí ya debo ser más específico. ¿No? Voy a presentar todo ese tipo de material que utilicé para hacer mi EPS.
ya propiamente el desarrollo de los capítulos, el desarrollo de esos apartados, ese capítulo 1 que va a ser el anteproyecto, ese capítulo 2 marco teórico, ese capítulo 3 plan de acción, ese capítulo 4 la sistematización, capítulo 5 el voluntariado, capítulo 6 la evaluación, que va a ir dentro del informe final, ahí donde yo voy a plantear en esa expresión. Si yo necesito agregarle otro capítulo, eso ya será decisión mía, pues. O en el caso de la tesis vendría siendo capítulo 1, marco conceptual, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, presentación e interpretación de resultados, y capítulo 5 podría ser la propuesta o la interpretación a una ley o propuesta o adaptación a una teoría. Pues eso ya es decisión mía. Si yo le quiero poner a mi EPS o a mi tesis otros capítulos, decisión mía. Es mi tesis, es mi EPS, pues en ese sentido. Luego lleva las conclusiones y recomendaciones. Es donde voy a sintetizar propiamente los resultados y las sugerencias que yo le estoy planteando a esa comunidad o a esa institución. Ojo en esto, por favor. Yo puedo recomendar algo. Que la institución me haga caso o no, esa es otra historia. Pues, yo le puedo recomendar a esa empresa que se debe tener una mejor comunicación organizacional o se debe tener mejor aspectos de políticas públicas o políticas para la toma de decisiones. Es lo que yo le estoy sugiriendo. Pues. Allá ellos si lo toman en cuenta o no. Eso ya no me interesa a mí. Eso que venga otra persona, otro especialista y que vea que las sugerencias que yo dejé las tomaron en cuenta o no y por qué no las toman o por qué sí las toman en cuenta. Pero yo ya propuse que ellos me acepten o no. Esa es otra historia. Eso a mí ya no me interesa. Yo las propuse. Luego lleva la bibliografía. La bibliografía donde voy a tener el orden, voy a hacer la presentación jerarquizada del material de consulta. Debo manejarla de la siguiente forma. Libros, información hemerográfica, o sea, revistas o periódicos, tesis o EPS, direcciones electrónicas y, aspecto muy importante, leyes. Ojo en esto, por favor. A pesar de que yo no sea de derecho, a pesar de que yo puedo ser psicólogo, puedo ser profesorado, puedo ser de cualquier carrera, yo no manejo leyes, pero debo hacer bien la citación de las leyes. Por ejemplo, hay muchas personas que ponen el código de trabajo, entonces le va a decir al asesor, sí, código de trabajo, pero ¿de dónde, pues? Usted debe poner Código de Trabajo de la República de Guatemala, Acuerdo Gubernativo 17-85 del Congreso de la República. Esos datos usted los encuentra tanto en los considerandos como en el preámbulo de las leyes o en la parte final o en el epígrafe de esas leyes. Propiamente. Ahí va a encontrar usted esos datos. Debo de citar muy bien la fuente. Luego, pues, los anexos. Los anexos propiamente es todo el material gráfico o visual que yo necesité para la realización de mi EPS. Pues, lo que hacíamos anteriormente en el artículo científico. Las fotografías, los videos, las boletas de encuesta, las boletas de entrevista. Pero ojo en esto, por favor. Si yo utilicé como una técnica encuestas y pasé a 200 personas a las encuestas, por lógica, ojo en esto, no le voy a poner en el anexo las 200 encuestas, pues, porque para eso hubo un capítulo que se llama presentación e interpretación de resultados. Pues aquí yo lo que voy a poner nada más la boleta que utilicé para la elaboración de esas encuestas. No voy a poner las 200, pues, o sea, no tiene lógica en ese sentido. Es que algunas personas dicen, es que así se ve más grande mi trabajo. No, hombre, no se trata de eso, pues, en ese sentido. Porque de todos modos, cuando usted tenga que mandar a imprimir o tenga que mandar a la imprenta su informe final, le van a cobrar por la cantidad de páginas. Si ese EPS tiene 300 páginas, ¿cuánto le va a salir a hacer esos libros? Y recuerde que tiene que ser alrededor de 15, 25, 50 o 100 libros. Pues, entonces, le va a salir muy oneroso ese tipo de gastos. Entonces, usted incluya todo el material que necesitó para apoyo de su trabajo. Luego tenemos la tesina. La tesina es un documento o un trabajo muy poco trabajado en Guatemala, porque aquí se requiere un poquito más de preparación, más experiencia en ese sentido. La tesina, yo voy a presentar cierta información más detallada utilizando indicadores, utilizando variables de mi hipótesis, pero de diferentes puntos de vista, de diferentes enfoques. ¿Qué significa? Que aquí necesito más tiempo. Esto, por ejemplo, se maneja entre lo que son los centros de investigación, por ejemplo, Avanzo, ACIES, o aquellos centros de investigación de su facultad, o la DIGE, por ejemplo, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en el cual ellos reúnen a un grupo de especialistas sobre determinada problemática, reúnen abogados, psicólogos, arquitectos, ingenieros, médicos, enfermeros, de distintas carreras, pues de historiadores, trabajadores sociales, y cada quien va dando un aporte. Y entre todos van a sacar un trabajo final que se llama una tesina o la presentación de un documento, que es lo que se hace en esos centros de investigación. Por lógico, esto me está hablando alrededor de unos 3, 4 años de investigación. En el caso de las tesis,
se habla alrededor más o menos de unas 75 a 150 páginas, igual que el EPS, pues, que puedo presentar. Las tesinas se manejan mucho a nivel de maestrías. Aquí ya tengo un poquito más de experiencia, ya puedo utilizar alrededor de unas 250 o 400 páginas. En el caso de las tesinas de doctorado, estoy hablando de alrededor de 600 a 800 páginas. Y las de postdoctorado, ya estoy hablando de alrededor de 1000 páginas. Se requiere más tiempo, se requiere mayor preparación en ese sentido. Pero si usted quiere hacer una tesina para nivel de prelicenciatura, pues es su trabajo. Pues. Y por último, tenemos la tesis. La tesis es propiamente un documento en el cual yo voy a presentar la interpretación y los resultados de mi trabajo de campo a través de un debido proceso, a través de un debido tiempo, 1 año o 1 año y medio propiamente en el cual hice ese trabajo y en el cual un grupo de sínodos, un grupo de evaluadores me van a preguntar sobre la comprobación, rechazo, afirmación o negación de esa hipótesis, acción o esa hipótesis que yo trabajé o es lo que ustedes van a hacer con la defensa de su examen público cuando ustedes tengan programado esa fase de presentación del trabajo. Literalmente, pues la tesis es el último trabajo que se puede presentar a nivel universitario y que muchas personas lamentablemente lo hacen por diferentes aspectos, por la situación económica, por aspectos familiares, por aspectos laborales. Ya no pueden continuar, ya no pueden sacar una maestría o un doctorado o un postdoctorado. Pues la gente solo se queda con nivel de licenciatura o en el caso de ustedes, pues con un EPS. Pues, en el sentido. Ustedes lo que deben de seguir es preparándose, segundo, especializándose en diferentes ramas que a ustedes les interesen. Entonces, la tesis es la argumentación propia de mi presentación. Aquí ya estoy manejando un ensayo académico, aquí ya estoy manejando un ensayo científico. Recuerden, es mi punto de vista, pero con argumentación teórica, con argumentación legal en ese sentido. Tengo las pruebas a través del método científico, a través del método inductivo, deductivo, fenomenológico, histórico o cualquier otro tipo de método que haya utilizado para la realización de mi tesis o de mi EPS, pues en ese sentido. Actualmente, en las universidades guatemaltecas, pues la tesis o el EPS todavía se está en una forma muy ya anticuada, en el cual yo voy a presentar un documento escrito. Pero ya hay universidades, por ejemplo la UNAM, la Universidad de los Andes, la Universidad Bolivariana, la Universidad de Madrid o universidades asiáticas, en el cual me piden el EPS o me piden la tesis en forma audiovisual. ¿Qué significa? Que yo voy a crear un documental en el cual voy a presentar ese tipo de datos a las personas para que informarles de lo que yo hice. Si ahorita estuviéramos en clase presencial, yo creo que ustedes se dieron cuenta, yo utilicé una presentación de PowerPoint, pero en ningún momento leí esa presentación de PowerPoint. Y eso es un consejo que le doy a ustedes. Cuando hagan una presentación de PowerPoint, no la lean, porque le están transmitiendo el mensaje a las personas que no saben leer. Sencillamente a usted le sirve de guía, pues, propiamente. Sirve de algún aspecto para poder hablar sobre la clase que usted está enfocando en ese sentido. En su EPS o en su informe final, usted puede utilizar presentaciones de PowerPoint o hacer un audiovisual propiamente y en el cual usted va a indicar que en cierto momento va a aparecer un personaje que va a estar bailando dentro de determinado lugar. Ahí está el personaje que mencionaba, o más adelante van a aparecer lo que es el iglú en la zona 12 de la ciudad universitaria, en el cual va a haber una entregación de unos premios. O también va a aparecer cierta información de la universidad, sedes departamentales, facultades, y va a aparecer esa información para que las personas conozcan esos datos. Yo no necesito ver el video, yo lo hice, yo lo edité. Aquí están los datos de la universidad, probablemente las escuelas, las unidades académicas y los centros universitarios. Más adelante, pues como digo, va a aparecer el iglú donde se está entregando una premiación a ciertas personas que entregaron ciertas tesis o EPS y que merecen ese premio o reconocimiento. Más adelante van a aparecer una señorita que está feliz porque está ingresando por primera vez a la universidad. Aquí está el iglú, lo que yo les mencionaba en ese sentido. No necesito ver el video porque yo lo hice propiamente, yo lo edité y sé en qué momento va a aparecer esa situación. Es así como ahí está lo del iglú, les decía, es propiamente así como se presentan las nuevas tesis o los nuevos EPS. Ahí están los jóvenes que yo mencionaba y ahorita va a aparecer la señorita que está en ese momento feliz por ingresar por primera vez a la universidad. Así es como se presentan actualmente los EPS o se presentan lo que son los diferentes tipos de trabajos académicos. Claro, esto requiere práctica, esto requiere preparación. Todavía en Guatemala, pues estamos todavía con los tipos de trabajos académicos en el cual tiene que ser un documento escrito, tiene que ser un documento propiamente que debo de presentar esos datos a través de esos resultados. Entonces, miren, como les digo, la tesis o el EPS no es que sea difícil, tampoco es fácil.
pero me requiere un poco de tiempo, me requiere propiamente ese tipo de preparación o ese tipo de situaciones que se vayan a utilizar. Requiere dedicación, paciencia, requiere propiamente esa entereza, esa situación que se va manejando a lo largo de esa situación. Por favor, se requiere también algo, conocimiento previo de la situación, conocimiento previo de la problemática que estoy estudiando, conocimiento previo de los aspectos a que voy a describir, de los aspectos que voy a mencionar en ese tipo de trabajo. No es solo por agarrar un tema, sencillamente. Hay muchas personas que tanto la tesis como el EPS dicen, es que no sé nada de ese problema, no sé nada de esa situación y por eso quiero investigarlo. Ahí está el primer problema, ahí viene el primer rechazo por parte del asesor o el encargado de metodología. Usted tiene que ser conocedor. Usted ya está a punto de graduarse, a usted le hace falta únicamente este requisito, tesis o EPS. Pues. Entonces, compórtese como un profesional, compórtese como ese futuro profesional que va a ser de esa unidad académica. Entonces, hable con terminología, hable con vocabulario, hable como abogado, como psicólogo, como profesorado, que es usted, pues, como trabajadora social, que va a ser en ese sentido. Compórtese como futuro profesional en ese sentido. Aquí ustedes lo pueden ver en esta situación, como les digo, yo no utilicé la presentación. Esta clase yo la he manejado, sencillamente me sirvió de guía, pues. Así es como usted tiene que hacer la presentación de su examen público cuando usted le tengan programado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Interrogantes que ustedes quieran decir? Cedo el uso del micrófono para que ustedes puedan plantear sus dudas que tengan. Pregunten, jóvenes. Sí, Maribel. Buenas tardes, licenciado, con una molestia. ¿Usted podría repetir los que no estamos inscritos en la universidad actualmente, pero solamente nos hace falta este requisito? ¿Podemos accesar a la plataforma de forma normal, ver los videos, enviar los trabajos? Ahorita Perdón, vamos a ver eso. muy amable, gracias. Bueno, solo permítame un momentito, Maribel. ¿Alguna duda de la clase, de lo que hemos tenido hoy? Porque esa información la tengo que dar, pero lo voy a dar después. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que ustedes tengan? Miren, no tengan miedo. Para estar en este curso, repito, este es un curso libre. Es un curso gratuito. Ustedes no están pagando nada, pues. Pero sencillamente pregunten. Como dice Eugenio Derbez, pregunten. ¿Sí, Enrique? Licenciado, entonces prácticamente el EPS es un ensayo científico y técnico, ¿sabes? Sí. Con argumentación teórica y argumentación metodológica. Okay. Gracias. El ensayo, lo que vimos al principio, es sencillamente su punto de vista, pero no tiene argumentación verídica o argumentación científica que lo que usted está diciendo es cierto o no. Es su punto de vista. Como decíamos, el artículo 35 de la Constitución Política me establece el derecho a la libre pensamiento. Es su punto de vista. Se respeta, pero no se comparte en ese sentido. Pero aquí, a través del EPS, usted sí tiene esa argumentación teórica y científica y metodológica. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Miren, por favor no lo tomen a mal. Es un consejo. Espero no molestarlos, pues. Es preferible pasar un minuto como tontos y no toda una vida como tontos. Espero no ofenderlos. Pero esa es la idea de estos cursos, pues, que ustedes aclaren todas sus dudas. Yo no puedo abrir ahorita la cabecita de Norma Lemus, que hay una duda, y sacarla, pues. No le puedo abrir la cabecita a Mireida, Rosana, y sacar las dudas. Son ustedes, pues, en ese sentido. Miren, este es un curso de pedagógica de EPS, pues, literalmente. Yo tengo la experiencia y tengo los conocimientos. Pues, como dicen, sáquenme el jugo, pues, por eso estamos aquí en esta situación. Tengo la experiencia de dar este curso pues, en los últimos 3 años, pues. Entonces, sáquenme todo el conocimiento. Hay algunas cosas que tal vez sí no las sabré, pero entonces le voy a decir, mire, José Andrés, eso sí no lo sé, mire, ahí sí me va a disculpar. Pues. Hay ciertas cosas que no las conozco. Pues. Porque, acuérdense, aquí que hay de distintas unidades académicas y distintas universidades pues, en esa situación. Entonces, hay aspectos que no los vamos a poder manejar. Pero lo que no, pues en conjunto, o podré aclarárselos a posteriori en otra reunión. Pero sí tengo la experiencia y tengo ese conocimiento. ¿Y Enrique? Mire, me quedó una duda. En el principio habló de que el título es lo último que se debe definir. En el caso de los EPS,
en donde pues, se exige que el título de quede definido como base para el desarrollo del EPS, ¿es válido digamos, este criterio? Sí, no. Es válido porque se lo está pidiendo la persona, pero es un título tentativo. Recuerde, a usted le están aprobando un tema de EPS, y usted va a llevar un título tentativo. Ese título usted lo puede ir cambiando o el mismo proceso de investigación le va a ir evolucionando ese título. No es lo mismo, pues, el título que usted tenía al principio o puede ser que se quede igual. Eso usted no lo sabe, pues, en ese sentido. El mismo proceso de investigación le va a ir adecuando esos tipos de cambios, ese tipo de presentaciones del material. Pero eso ya depende de las instrucciones o depende de sus autoridades, pues, en ese sentido. Si ellos le dicen, tiene que poner un título final, pues, póngalo, pues, no se va a poner a discutir usted con ellos. Pues, pero usted sabe que eso va a ir cambiando, eso va a ir evolucionando, pues, en ese sentido. Gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, viste, pues, sí, Titus. Buenas tardes. Sí, una consulta. En mi caso, yo estoy realizando EPS ahorita para la Facultad de Ingeniería, que soy de Ingeniería. Sin embargo, a nosotros nos solicitan 3 fases, que es una fase de servicio técnico profesional, una fase que es de docencia y una fase de investigación. Entonces, para la fase de investigación, en este caso, bueno, aquí usted no mencionó una fase de investigación porque tal vez Marco todos... teórico. Bueno, va siendo marco teórico, pero en fase de investigación aquí a nosotros nos plantean que nosotros tenemos que venir y darles a conocer a ellos un programa o bien algo que para la facultad o que en este caso para la empresa les está haciendo algún recurso que se esté gastando demasiado. Entonces nosotros lo tenemos que emplear en esta fase de investigación. Es lo que se conoce como anteproyecto, en el cual usted va a hacer la propuesta para mejora o de alguna forma, de algún tipo de situación dentro de esa empresa o institución a la cual usted está trabajando. Usted te va a hacer su propuesta. Usted va de alguna forma presentar algún tipo de alternativa a esa institución en la cual usted va a trabajar. Usted previamente tiene que hacer visitas previas, conocer la institución, y ahí usted va a poder sugerir o poder plantear algún tipo de mejora. Pero eso es a través de su propuesta. Ok, pero esto en pocas palabras tendría que ser en base a realizarle ciertos estudios a la empresa. Estudios de prefactibilidad y factibilidad. Ok, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, dice bien, pues, para la señorita que estaba pidiendo la información. ¿Se recuerdan ustedes que hace como 15 días o 22 días más o menos, en la página de Facebook de Educación Continua, salió la convocatoria para los cursos libres correspondientes al primer semestre? Pues usted ahí vio el listado de aquellos cursos que a usted le llamaba la atención. Pues le llamó la atención el curso de EPS, pues en ese sentido. Va a querer participar, dice usted. Y se inscribió, pues en ese sentido. Hace unos 3 días o 4 días, pues a su correo le llegó por parte de la Facultad de Ingeniería una invitación a lo que se conoce como las páginas extracurriculares, donde usted tenía que crear un usuario y usted tenía que asignarse este curso o los cursos que ahí aparecía el listado, pues propiamente son 34 cursos que aparecen en ese momento. Y usted se asignó según el horario y según los intereses que usted tenía. Pues si usted era de la Facultad de Ingeniería, en el caso, por ejemplo, de su compañero, pues solo era a través de su registro académico. En el caso de las personas que son de otras unidades académicas, pues tenían que inscribirse siempre con su registro académico o su QUIT o su DPI. Igual las personas de otras universidades o personas no universitarias, pues en ese sentido. Era propiamente la asignación al curso, pues en ese sentido. En este momento a usted le llegó los enlaces a su correo, le llegó hoy en la mañana o a través de ingresar a esa página nuevamente donde está el enlace a la sala de Meet, que es la que estamos nosotros en este momento, donde estamos recibiendo la clase magistral. Pues. Esa sesión no la vaya a perder. De todos modos está en la plataforma ahí de extracurricular, pues, en ese sentido. Entonces, ahí usted de alguna forma va a tener el enlace. El día 8 de marzo, ojo en esto por favor, el 8 de marzo, al mediodía más o menos, ya le va a poder llegar a las personas el enlace o ya van a poder abrir la plataforma de Moodle de la unidad que se llama WEDI, Unidad de Educación a Distancia de Ingeniería,
que es la misma que usted utiliza en su facultad, ya sea de Derecho, de Humanidades o de cualquier otra facultad. Titus Mazariego la conoce porque es de Ingeniería, pues él sabe cómo se maneja en ese sentido. Pero a Titus todavía no le aparece el curso de EPS, pues le va a aparecer el 8, en el cual es que ahorita estamos verificando que realmente todas las personas vayan a participar, pues, porque hay personas que se inscriben y no participan, pues en ese sentido. Y eso es ocupar espacio para otras personas que sí necesitan o quieren participar en ese sentido. Entonces, el 8 o 9 de marzo, literalmente, pues usted ya va a poder ingresar nuevamente a la plataforma de Wedi y ahí va a encontrar dos mosaicos. O sea, la primera sesión. La sesión número 1 está la presentación del material de apoyo, algunos videos y la presentación de PowerPoint que utilizamos el día de hoy para que usted la pueda ver. Y va a aparecer otro mosaico donde va a ser sesiones grabadas o videos grabados, donde usted va a poder acceder propiamente a la plataforma y va a poder ver nuevamente la sesión que grabamos. Entonces se da cuenta que está siendo grabada la sesión. Entonces yo en este momento, cuando terminemos la clase, pues descargo el video y ya de alguna forma lo convierto para poder subirlo a la plataforma de Wedi. O de todos modos, si usted lo quiere ver, la otra semana les voy a compartir mi canal de YouTube, que ahí ustedes pueden ver los videos tanto de tesis como de EPS correspondientes a la sección A del día sábado, pues en ese sentido. Pero eso ustedes ya lo van a poder ver el 8 o 9 de marzo, cuando ya esté habilitado en la sesión de Wedi. La forma de ingresar es con su mismo quit o con su mismo contraseña que ustedes ingresaron a la sección de extracurricular. Ustedes ahí entran, como ustedes ingresaron en este momento, se van a lo que es escuelas técnicas y ahí buscan el curso, en este caso EPS, les aparece la clase magistral, que es la que estamos llevando en este momento, y les va a aparecer un enlace al aula virtual. Y hasta a partir del 8 ya van a poder ingresar a Wedi, pues, en ese sentido, donde ustedes van a poder ver todo ese material de apoyo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir? La otra semana vamos a ver propiamente lo que es la presentación ya o elaboración de anteproyecto para el diseño de anteproyecto o protocolo o diseño de EPS. Ya vamos a comenzar propiamente ya con el trabajo en ese sentido. Repito, yo estoy utilizando los instructivos, eso quiero aclararle a todos, por favor, a las personas que entraron tarde también. Yo soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Escuela de Ciencia Política. Yo me gradué en el año 2000. Tengo 22 años de docencia, trabajo siempre en la Universidad de San Carlos de Guatemala y trabajo en el área de la Universidad de San Pablo, en la aprobación de tesis y aprobación de EPS. Yo utilizo los siguientes instructivos, y esto va para Titus. Utilizo el instructivo de humanidades, de trabajo social, de historia, de derecho, económicas y el de ingeniería. Es cierto, en la ingeniería se enfoca mucho al área técnica o al área numérica, pues en ese sentido. Pero la mayoría que estamos aquí conformamos más al área social humanística. Entonces, eso sí te lo quiero aclarar, Titus. Me enfoco un poco más al área social, pues en ese sentido. En el instructivo, que ustedes lo van a poder ver en el programa que va a estar también ahí en el portal, donde ustedes lo van a poder descargar, ahí van a ver todo el contenido que nosotros vamos a presentar. Ese aspecto de docencia, ese aspecto de preparación o propuesta del material, es lo que en otras unidades académicas se conoce como sistematización o se conoce como el voluntariado o la evaluación. Hay unidades académicas que no manejan voluntariado en ese sentido. Por ejemplo, Ciencias Psicológicas lo quitó, pero hay otras que sí se enfocan mucho el aspecto. Creo que aquí hay algunos de humanidades, manejan mucho el aspecto del voluntariado, de lo que es el aspecto de reforestación. El voluntariado en ingeniería vendría siendo la docencia, en ese sentido. Pero depende de cada unidad académica. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si alguno de ustedes, como repito, quiere compartir el enlace de la sesión de Meet, no hay ningún problema, se lo pueden dar a otras personas, solo que esas personas estarán únicamente como oyentes. Ahí estoy colocando el enlace para que ustedes se lo puedan dar a otra persona. No podrán optar al diploma. Ustedes que ya están debidamente inscritos, que cumplieron el proceso de inscripción previa y la asignación, y si ganan el curso, que es otra cosa que no les mencioné, este curso se gana con 71, 71.
no se preocupen, va a haber algún tipo de actividades donde ustedes van a ir haciendo la sumatoria de esos puntos y van a haber un par de exámenes parciales. No se compliquen la vida, ustedes no se van a asustar, mejor ni me he hecho la palabra exámenes porque algunos ya están asustados. No, hombre. Son exámenes a través de la misma plataforma de Moodle, donde la misma plataforma les va a evaluar y les va a poner le va a llevar su nota, pues en ese sentido. Es la que ustedes manejan en su unidad académica, no hay ninguna diferencia. Es el nombre nada más que tiene. En humanidades se conoce como FAUSAC, algo así. En otra, pues en ciencias psicológicas se conoce como la unidad o al aula virtual, pues en ingeniería se conoce como web. Es lo mismo, no tiene ninguna diferencia pues, en ese sentido. Ustedes saben cómo subir y cómo escalar. Bueno, supuestamente aquí todos son universitarios, pues, o hay alguno que no sea universitario aquí. Pues para este curso sí tendría que ser universitario, pues no importa qué universidad. A mí no me importa de qué universidad vengan, porque tanto en las privadas se hace también EPS. ¿No hay ninguno que no sea universitario? Bueno, entonces, esto sería todo el contenido de la sesión del día de hoy. Como les digo, espérense el 8, o más, entren más seguro el 9, pues el 9 de marzo, perdón, 9 de marzo, y ahí ustedes van a poder ingresar ya al aula virtual, donde van a poder tener todo el material de apoyo y van a tener la sesión ya grabada. Y ya la otra semana, pues ya les podré compartir el enlace para que ustedes puedan ver a través de mi canal de YouTube. Para aquellas personas. Si hay alguna persona que no está inscrita y quiere material de apoyo, ahí están los correos en los cuales me los pueden pedir, por favor. Y yo con mucho gusto les comparto el material. Miren, no es necesario crear un grupo de WhatsApp o un grupo de Telegram. No es necesario. Porque ustedes están inscritos y ahí van a poder ingresar al aula virtual y ahí van a poder descargar el material. Pero aquellas personas que no están inscritas y que consiguieron el enlace o que ustedes les van a compartir el enlace, sencillamente me pueden pedir la información al correo y yo con mucho gusto se las comparto. No hay ningún problema en ese sentido. Bueno, dudas, si no, lo dejamos aquí y nos estamos viendo entonces el próximo sábado, siempre a las 11:20, por favor. Como siempre les diré, muchas bendiciones, mucho cuidado por la situación en que estamos, no baje la guardia, cuídese usted, cuide a su familia y pronto nosotros podremos regresar a la nueva normalidad en ese sentido. Éxitos en su vida académica, éxitos en su vida laboral y nos estaríamos viendo entonces el próximo sábado a la misma hora. Gracias, licenciado, que tenga una excelente tarde. Igualmente. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, gracias, Igualmente. bendiciones. Feliz tarde. Igualmente.